Muchas gracias por asistir a este seminario. Voy a hablarles del papel que desempeña la captura de carbono directamente del aire dentro de las diferentes alternativas disponibles para cumplir con los objetivos climáticos. En esta diapositiva tenemos información básica. Podemos ver emisiones de 40 gigatoneladas de CO2 al año, con dos trayectorias. Una trayectoria en la parte superior, en amarillo, en la que se muestra lo que estamos haciendo hasta ahora, y otra trayectoria en la parte inferior, en rojo, en la que se muestra una reducción drástica de emisiones hasta el punto de lograr los objetivos de emisiones negativas para finales de siglo. Son trayectorias compatibles con el informe del IPCC, con informes también de la Royal Society sobre gases de efecto invernadero o de la Academia de Ciencias sobre captura directa de carbono del aire de 2019. En todos estos informes se afirma que se necesitará recurrir a la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, además de reducir emisiones para lograr los objetivos climáticos. En un estudio reciente de la Academia de Ciencia en el que he participado, se concluye que se necesitarán emisiones negativas de unas 10 gigatoneladas de dióxido de carbono al año para mediados de siglo y de unas 20 gigatoneladas al año para finales de siglo, a fin de lograr los objetivos que nos hemos marcado para el clima. Es una cifra similar a la que se refleja en otros informes que he mencionado del IPCC, por ejemplo, o de la Royal Society. Todos muestran resultados similares y demuestran que la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera va a desempeñar un papel importante, además de una descarbonización contundente. Existen distintas alternativas, como podemos ver en esta diapositiva. El carbono azul litoral, la mejora de la meteorización de las rocas, es decir, triturar algunos minerales que tienen un alto contenido en magnesio y en calcio para acelerar las reacciones químicas y poder absorber más dióxido de carbono de la atmósfera. Tenemos la captura de carbono directamente del aire, que es el tema que nos ocupa hoy. Básicamente se trata de servirse de reacciones químicas para eliminar dióxido de carbono de la atmósfera a través de estas reacciones. Se necesitan ventiladores y se necesitan unas áreas de contacto muy grandes. Biomasa, energía de biomasa, junto con la captura y almacenamiento de carbono. En nuestro estudio solo hemos estudiado el uso de residuos de biomasa. Tanto la captura de carbono directamente del aire como la energía de biomasa requiere la captura y el almacenamiento de carbono. Es decir, que se necesitan almacenes geológicos para capturar el carbono, como pueden ser cuencas sedimentarias o formaciones de basalto. La forestación y la reforestación es otra alternativa, y también la captura de carbono directamente en el suelo. Captura y almacenamiento. La captura de carbono directamente del aire se sirve de reacciones químicas para absorber dióxido de carbono del aire. Hay ventajas e inconvenientes. Por un lado, la captura de dióxido de carbono directamente del aire, siempre que se utilice con almacenes permanentes de CO2, puede potencialmente contribuir a una estrategia de emisiones negativas. Además, no compite con el sector. También puede servir para lidiar con emisiones que son difíciles de eliminar del sector agrícola, del transporte o del sector industrial, y no requiere tierra cultivable, con lo cual no entra en conflicto con el uso de la tierra para otros fines. Entre los inconvenientes, cabe citar que se necesita gran parte de energía, puesto que el dióxido de carbono en la atmósfera está diluido entre 100 y 300 veces más del dióxido de carbono que se encuentra en una fuente de emisiones. Y además se necesitan grandes superficies. Sin embargo, hay un error común, que es el de pensar que se requiere agua en esta tecnología, pero hay diferentes alternativas. Algunas requieren agua, pero otras en realidad producen agua en términos netos, con lo cual depende de qué tecnología se utilice.
algunas necesitarán agua y otras no. En esta diapositiva podemos ver un gráfico en el que se combinan la primera y segunda ley de la termodinámica para calcular el trabajo necesario para lograr la separación de dióxido de carbono. En el eje X, de derecha a izquierda, podemos ver mezclas de gases en las que el dióxido de carbono está cada vez más diluido, desde lo más concentrado directamente en la fuente de emisiones hasta lo más diluido que es en la atmósfera. Vemos que el trabajo termodinámico mínimo para lograr la separación aumenta de manera considerable. En términos generales, con respecto al trabajo mínimo necesario, se va a necesitar 3 veces más energía para capturar óxido de carbono directamente del aire que para capturarlo directamente de fuentes de emisiones. Y esto significa que vamos a necesitar una superficie de las instalaciones de contacto mucho mayor, entre 100 y 300 veces más grandes que en las fuentes de emisiones. Y por tanto, esta tecnología no puede ser simplemente un sustituto para evitar emisiones. Aquí vemos una depuradora en la que se captura dióxido de carbono de una fuente de emisiones. Es una instalación que existe en una planta de Petranova en la que se capturan 1,4 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Ese dióxido de carbono se transporta después para utilizarlo en la recuperación asistida de petróleo. En última instancia, se almacena el dióxido de carbono bajo tierra, pero en primer lugar se utiliza para recuperar petróleo. En esta torre depuradora, el aire o el gas entra en la parte inferior y a medida que va ascendiendo se va depurando dióxido de carbono. Por lo tanto, lo que se expulsa por la parte superior es bastante limpio. Tiene muy poco dióxido de carbono. La depuración de dióxido de carbono se logra a través de reacciones que se producen con sustancias químicas a medida que pasa por las barras horizontales. Por tanto, no se necesita una superficie de contacto muy grande. Sin embargo, en una instalación de captura de carbono directamente del aire, para capturar una cantidad de CO2 equivalentes, necesitaríamos una superficie de contacto mucho mayor. Para capturar 1 millón de toneladas de CO2 al año se necesitarían 10 instalaciones de este tipo. A pesar de que la superficie de contacto es muy grande, estas instalaciones son estrechas. ¿Por qué? Porque se necesita mucha energía para poder absorber el aire. Por lo tanto, una instalación que no sea muy ancha requiere menos energía para poder mover los ventiladores. Claro que así también se logra capturar menos dióxido de carbono del año. Hay 2 tipos de tecnología. Por un lado, disolventes que se encuentran en un embalaje que se ubica a lo largo de toda la instalación, y en segundo lugar absorbentes sólidos que se encuentran en un material mesoporoso en estructuras similares a panales que están incorporados al muro de esta estructura. Este área es realmente muy grande, la superficie de contacto, por lo tanto hay mucha interacción química con el dióxido de carbono del aire. Esta tecnología es productora neta de agua, puesto que captura también agua y al inyectar calor al sistema se genera vapor de agua. Hay que tener presente con respecto a la energía que es un elemento fundamental a la hora de construir estas instalaciones. Si se desea capturar 1 millón de toneladas de dióxido de carbono al aire directamente del aire, se necesitan entre 350 megavatios, aunque depende del tipo de energía que se utilice. Ahora bien,
No podemos pensar que si queremos capturar una gigatonelada de dióxido de carbono tenemos que multiplicar por 1000 esa energía que se necesita, puesto que la captura directamente del aire de carbono se basa en un proceso que es 80% térmico y 20% energético. Por lo tanto, no toda la energía que se utiliza viene de un calor reactivo. En este estudio investigamos distintas alternativas para lograr la neutralidad en emisiones de carbono para 2045. Estudiamos qué pasaría si se construyen las instalaciones de captura de carbono directamente del aire junto a fuentes de energía existente. En concreto, miramos a energía geotérmica que ya está bastante desarrollada en el sur de California. También contemplamos la posibilidad de construir instalaciones junto a sectores industriales en los que se emitiera mucho calor. Con estas alternativas tenemos una captura de carbono de entre $300 y $600 por tonelada al año. Pero este precio se puede reducir si las instalaciones se construyen junto a centrales energéticas existentes. Hicimos otro estudio que se publicó en la revista de Ciencias Medioambientales y Climáticas, en la que estudiamos la posibilidad de construir estas instalaciones junto a otro tipo de centrales energéticas repartidas por todo Estados Unidos, como por ejemplo centrales nucleares. Hay la posibilidad de capturar dióxido de carbono directamente del aire por un precio de unos $200-300 por tonelada de CO2. Con respecto a los incentivos, tenemos que pensar cómo se utiliza el dióxido de carbono en la actualidad. Hay un mercado de unas 80 millones de toneladas de CO2 al año que se utilizan fundamentalmente para la recuperación asistida de petróleo. La gran parte de CO2 que se utiliza para estos fines se obtiene de la tierra, por lo tanto, el precio que se podría pagar o que se podría pedir por este CO2 es de unos $40 por tonelada de dióxido de carbono. Esta es una de las razones por las que el proyecto de Petranova cerró, no porque no funcionara la tecnología de carbono, sino porque los precios están muy ligados al precio de petróleo y por eso es fundamental que las políticas que se diseñen no vinculen necesariamente la captura de CO2 a la recuperación asistida de petróleo, puesto que al depender en tan gran medida del precio del petróleo, pues se pueden generar efectos negativos. Así que establecer, incentivos directamente para la captura y almacenamiento de carbono podría contribuir a que fuera un sector independiente. Otro mercado de unos $180-200 por tonelada de CO2 tiene que ver, por ejemplo, con la captura de dióxido de carbono que se podría realizar para eliminar emisiones del transporte, que se tendrían que eliminar directamente, que se tendrían que eliminar y almacenar de manera permanente. De esa manera se podrían obtener créditos en el estado de California, merced a la normativa de bajas emisiones que hay vigente en este estado. También se está planteando la posibilidad de apostar por una industria independiente de captura de dióxido de carbono que no esté vinculada al sector de la utilización de este dióxido de carbono. En el sector de la construcción, por ejemplo, se está también estudiando la captura del dióxido de carbono que se emite para la producción de cemento y utilizarlo, por ejemplo, para sustituir grava o arena. El problema es que cuando, por ejemplo, con el sector de los combustibles también hay alternativas, pero cuando se oxidan los combustibles hay una elevada posibilidad de que el CO2 vuelva a emitirse a la atmósfera. Aquí podemos ver que hay diferentes alternativas, como decía al principio de la presentación.
para poder lograr los objetivos climáticos. La captura de carbono directamente del aire no es sino una de las muchas posibilidades que tenemos a nuestra disposición. Muchas gracias y ahora estaré encantada de responder a sus preguntas.